El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pista del aeropuerto mientras el capitán Andrew Taylor estacionaba su auto en el estacionamiento para empleados. El reloj en su tablero marcaba las 5:15 de la mañana, casi 2 horas antes de su vuelo programado a Londres. Llegar temprano no era solo una costumbre para Andra. Era parte de lo que lo convertía en uno de los mejores pilotos de Celestial Airways. Andra ajustó su uniforme perfectamente planchado en el espejo retrovisor, alisando las 4 franjas doradas en sus mangas que representaban 20 años de trabajo duro y dedicación. Su reflejo mostraba un rostro curtido por innumerables vuelos a través de todas las zonas horarias. Sin embargo, sus ojos aún conservaban la misma emoción por volar que cuando obtuvo sus alas. Otro día en los cielos, susurró para sí mismo, un ritual que mantenía desde su primer vuelo en solitario. El estacionamiento para empleados estaba casi vacío a esa hora. Solo los miembros más dedicados de la tripulación y el personal de mantenimiento llegaban antes del amanecer. A Andrew le gustaba así. La tranquilidad le daba tiempo para prepararse mentalmente para el día que le esperaba. El vuelo 372 a Londres transportaba a más de 300 pasajeros, y cada uno contaba con él, aunque no supieran su nombre. Tomó su bolsa de vuelo y su gorra de piloto del asiento del copiloto. La bolsa contenía su lista de verificación personal, una que había desarrollado durante años de pilotaje, desde pequeños aviones de entrenamiento hasta aviones de transporte militar durante su carrera en la Fuerza Aérea, y ahora aviones comerciales. Las listas de verificación oficiales estaban en la cabina, pero Andrew creía en estar doblemente preparado. Mientras caminaba por el tranquilo aparcamiento, los recuerdos de su camino hasta convertirse en capitán le invadían la mente. Las incontables noches estudiando manuales de vuelo mientras sus amigos de la universidad iban a fiestas. Las clases de vuelo extra que pagó con 2 trabajos. El servicio militar que había perfeccionado sus habilidades en situaciones tensas. La decepción de no haber sido considerado para ascensos al principio de su carrera comercial a pesar de tener más horas de vuelo que sus compañeros. Pero había perseverado. Ahora, a los 45 años, era uno de los pilotos más respetados de la compañía. O al menos eso demostraba su historial. Con más de 15.000 horas de vuelo y un historial de seguridad impecable, los logros profesionales de Andrew hablaban por sí solos. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposa. «Vuela con cuidado. Te quiero hasta la luna y de regreso». Ella había sido su apoyo en todo. Las largas separaciones, los cumpleaños perdidos, las veces en que se preguntaba si alguna vez rompería las barreras invisibles que parecían existir solo para pilotos con su aspecto. Andrew le respondió con un rápido, «Te quiero más», y se guardó el teléfono en el bolsillo. Respiró hondo el aire fresco de la mañana, llenándose los pulmones de determinación. El vuelo de hoy era especialmente importante. El director ejecutivo de una importante empresa tecnológica estaría entre los pasajeros, y la aerolínea se había esforzado por ofrecerle una experiencia sin contratiempos. La terminal internacional se alzaba ante él, con sus paredes de cristal reflejando el amanecer naranja y rosa. Andra había volado por esa ruta a Londres docenas de veces. Conocía los patrones de viento, los protocolos de comunicación con el control de tráfico aéreo sobre el Atlántico y exactamente cuánto café necesitaría para mantenerse alerta durante el viaje de 8 horas. Pronto llegarían otros miembros de la tripulación. El primer oficial Lee, un joven y prometedor piloto a quien Andrew había acogido bajo su tutela, sería el copiloto hoy. Los auxiliares de vuelo se reunirían en la sala de espera de la tripulación para revisar el manifiesto de pasajeros y cualquier requisito especial. Pero primero, Ander quería completar su ritual personal previo al vuelo. 30 minutos de revisión de la ruta, los patrones meteorológicos y las actualizaciones técnicas del Boeing 787 Dreamliner que volarían hoy. Fue esta atención al detalle la que le valió el apodo de profesor entre los pilotos más jóvenes. Ander se acercó a la entrada del personal, con su credencial ya en la mano. Su mente repasaba los cálculos de combustible y los informes meteorológicos.
El avión lo esperaba y pronto el cielo lo llamaría de vuelta a casa. Poco sabía que, incluso antes de llegar a la cabina, se enfrentaría a un desafío para el que ninguna escuela de vuelo lo había preparado. Uno que finalmente cambiaría no solo su carrera, sino toda una aerolínea. Andrew se acercó a la entrada de personal de Celestial Airways con el paso seguro de quien pertenecía allí. Las puertas de cristal con el logotipo de la compañía se abrieron mientras otros miembros del personal matutino pasaban por el control de seguridad justo adentro como procedimiento estándar. Un rápido escaneo de la credencial, a veces un gesto amistoso del personal de seguridad que reconocía a los miembros regulares de la tripulación. Pero hoy era diferente. Un guardia de seguridad que Andra nunca había visto antes estaba en el control. El hombre tendría unos 35 años, con el pelo muy corto y un uniforme que parecía haber sido planchado hacía apenas unos minutos. «Buenos días», dijo Andrew con una sonrisa cortés, sosteniendo su credencial de capitán claramente visible. Las 4 franjas doradas en las mangas de su uniforme reflejaban la luz fluorescente del pasillo. El guardia de seguridad miró la placa, luego a Andra, y luego volvió a mirarla. Su expresión cambió ligeramente. «Necesito que esperes afuera mientras verifico esto», dijo el guardia con voz monótona. Andra parpadeó, confundida por un momento. «Lo siento. Sal y espera, con gusto», repitió el guardia, señalando la puerta por la que Andrew acababa de entrar. Andrew mantuvo la calma, aunque sintió una opresión familiar en el pecho. Ya se había encontrado con eso antes, con el escepticismo, con el escrutinio adicional. Pero no aquí, no en la aerolínea donde trabajó durante 15 años. «Soy el capitán del vuelo 372 a Londres», explicó Andrew con voz serena. «Embarcamos en 90 minutos y necesito comenzar mis comprobaciones previas al vuelo». Mientras hablaban, 2 auxiliares de vuelo se acercaron al puesto de control. El guardia apenas miró sus placas antes de dejarlos pasar con una sonrisa. Entonces, un copiloto, reconocido de otro vuelo internacional, mostró sus credenciales y fue autorizado de inmediato. A ninguno se le pidió que esperara afuera. Ninguno se parecía a Andra. «Lo entiendo, pero aún así tendrá que esperar la autorización correspondiente», insistió el guardia, evitando el contacto visual. Andrew respiró hondo. Sentía que se le aceleraba el corazón, no por miedo, sino por una frustración silenciosa y latente. Ya se había enfrentado a esto demasiadas veces en la escuela de vuelo, en bases militares, en otras aerolíneas. La pregunta tácita flotaba en el aire. ¿De verdad pertenece aquí? ¿Puedo preguntar qué verificación específica necesita?, preguntó Andra, con un aire profesional a pesar del creciente nudo en el estómago. «Mi credencial tiene las mismas características de seguridad que las demás que acaba de dejar pasar». El guardia se removió incómodo. «¿Es solo un procedimiento que solo se aplica a mí?», preguntó Andra en voz baja. Otros miembros de la tripulación comenzaban a notar el intercambio. Algunos pasaron rápidamente, evitando involucrarse. Otros redujeron la velocidad, observando con expresión preocupada. El primer oficial Lee, quien debía ser copiloto de Andra, se acercó al control. Mostró su placa, una versión más junior con menos credenciales que la de Andrews, y el guardia hizo ademán de dejarlo pasar. Lee dudó, mirando primero a Andrew y luego al guardia. «¿Hay algún problema? Soy el capitán Taylor, mi oficial al mando para el vuelo de hoy a Londres». El guardia parecía cada vez más incómodo. «Solo cumplo órdenes. Necesita esperar afuera para una verificación adicional». «¿De quién?», preguntó Lee. «De la gerencia», respondió el guardia vagamente. Andrew permaneció allí, todavía con su placa en la mano, consciente de que cada minuto que pasaba le consumía el tiempo de preparación. El vuelo a Londres era importante, no solo por el pasajero VIP, sino porque cada vuelo merecía toda su atención y preparación. Afuera, el sol había salido por completo. Adentro, el tiempo parecía detenido. En ese momento de silenciosa indignidad,
Andra tenía opciones. Podía abrirse paso. Podía llamar a su supervisor. Podría montar una escena. En cambio, hizo algo inesperado. Sonrió levemente, retrocedió un paso y dijo: «Espero, pero me gustaría saber su nombre y número de placa, por favor». Para que conste, algo en su tono tranquilo y mesurado hizo que el guardia lo mirara directamente por primera vez. Lo que el guardia vio no fue ira ni derrota. Fue determinación. Y quizás eso fue más inquietante que cualquier otra cosa. Pasaron 20 minutos con Ander de pie frente a la entrada del personal. El ajetreo matutino había comenzado con fuerza, con la tripulación entrando a toda prisa para sus turnos. Algunos lo miraban con curiosidad. Un capitán de uniforme completo esperaba afuera como un visitante que hubiera olvidado su pase. Otros pasaban sin darse cuenta, demasiado concentrados en sus rutinas matutinas. Andra volvió a mirar su reloj. El tiempo extra que había reservado estaba desapareciendo. Ya había enviado un mensaje a la oficina de operaciones de vuelo para informarles del retraso, con un mensaje profesional y breve. Sin quejas, solo hechos. Una azafata llamada Tara se acercó a la entrada. Había volado con Andra varias veces y lo reconoció al instante. «Capitán Taylor, ¿qué hace aquí?», preguntó con genuina confusión en la voz. «Al parecer, mis credenciales necesitan una verificación especial hoy». Andrew respondió, con un tono ligero a pesar de la pesadez que sentía por dentro. Tara frunció el ceño. «Es ridículo. Déjame hablar con alguien». Antes de que Andra pudiera responder, desapareció por las puertas, con la placa en la mano. El guardia de seguridad apenas la miró al pasar. Andra respiró hondo el aire fresco de la mañana. En 20 años volando, había aprendido que la altitud te da perspectiva. A 11.550 metros de altura, los problemas a menudo parecían menores. Pero este problema, esta sensación de ser visto como menos cualificado, menos confiable, menos perteneciente, nunca disminuyó, por muy alto que volara. Su teléfono vibró. Un mensaje del primer oficial lee: «Seu Henderson está bajando». Tara le contó lo sucedido. 5 minutos después, el director de operaciones Henderson irrumpió por las puertas, con el rostro enrojecido por lo que parecía una mezcla de vergüenza y enojo. «Capitán Taylor, por favor, pase de inmediato. No puedo disculparme lo suficiente por este malentendido». Andrew asintió y siguió a Henderson adentro. El guardia de seguridad no estaba a la vista. «Llevo aquí casi media hora», dijo Andrew en voz baja mientras pasaban por el control de seguridad. «Son 30 minutos menos de preparación para un vuelo con más de 300 personas a bordo». Henderson parecía dolido. Esto no debería haber sucedido. El dios es nuevo, pero eso no es excusa. No, no lo es. Ander asintió, sobre todo porque guió a todos los demás sin rechistar. Llegaron a la sala de espera de la tripulación, donde estaban reunidos varios miembros del personal, incluidos Tara y Lee. La sala se sentía silenciosa al entrar. «Necesito hacer mis comprobaciones previas al vuelo», dijo Andrew, listo para dejar esto atrás y concentrarse en su trabajo. «Por supuesto», asintió Henderson. «Pero primero, quiero que sepa que esto se abordará de inmediato». Mientras Andrew se dirigía a la puerta, un ingeniero de mantenimiento llamado Powell se adelantó. «A mí también me pasó», dijo Powell, con la voz apenas por encima de un susurro. «Hace 3 días, el mismo guardia». Ander se detuvo. Algo en el tono de Powell lo hizo darse la vuelta. «Y a mí, la semana pasada, se me sumó una azafata en la esquina. Aunque me dijeron que usara la entrada de servicio, no que esperara afuera». La sala se sumió en un silencio incómodo mientras las miradas se intercambiaban entre ellos. Los 3 eran empleados negros. Y sintió que su perspectiva cambiaba como cuando una turbulencia altera repentinamente un vuelo tranquilo. No se trataba solo de él ni de la parcialidad de un solo guardia. Era un patrón. «¿Alguien ha denunciado estos incidentes?», preguntó, mirando a su alrededor.
Se intercambiaron miradas vacilantes. Pal finalmente habló. Se lo comenté a mi supervisor. Dijo que se encargarían. No dije nada. El auxiliar de vuelo admitió, solo llevo aquí 8 meses. No quería causar problemas. Andrew comprendió su silencio. En una industria donde el trabajo en equipo era esencial y las recomendaciones lo eran todo. Ser etiquetado como difícil podía arruinar una carrera más rápido que una falla mecánica podría arruinar un avión. Henderson se movía incómodo. No tenía ni idea de que esto estuviera sucediendo varias veces. Te lo aseguro. Con el debido respeto, Ander lo interrumpió suavemente. Las garantías ya no son suficientes. Miró su reloj de nuevo. Su vuelo embarcaría pronto y nada era más importante que la seguridad de sus pasajeros. Pero mientras se dirigía a la puerta, sabía que esta situación no terminaría aquí. Necesito prepararme para mi vuelo ahora, dijo con firmeza. Pero cuando regrese de Londres, vamos a tener una conversación más larga sobre esto. Todos. Mientras caminaba hacia la cabina de vuelo, su mente ya estaba formulando un plan, no solo para él, sino también para Powell, la azafata y todos los demás a quienes se les hubiera pedido que esperaran afuera, mientras otros entraban libremente por la puerta. El vuelo a Londres transcurrió sin contratiempos a pesar de los acontecimientos de la mañana. Andrew mantuvo la concentración en la cabina, como siempre. Los pasajeros no se enteraron de la tormenta que se avecinaba en su interior. Solo sintieron el suave aterrizaje y escucharon su voz tranquila agradeciéndoles por volar con Celestial Airways. Pero durante el vuelo de regreso y en los días siguientes, la mente de Andrew volvía una y otra vez a lo sucedido. Los rostros de Powell y la azafata lo acompañaron junto con sus historias. ¿Cuántos otros tuvieron experiencias similares que nunca compartieron? Parecías más tranquilo de lo habitual, comentó su esposa durante la cena 3 días después de su regreso. ¿Todo bien?, preguntó Amber, dejando el tenedor. ¿Recuerdas lo que me pasó en Regional Airlines cuando me ignoraban constantemente para vuelos internacionales? Ella asintió, con una expresión que demostraba que lo comprendió al instante. También está pasando en Celestial. Sí, dijo. Simplemente. Pero esta vez, voy a hacer algo al respecto, no solo por mí. A la mañana siguiente, Andrew llegó al trabajo con una pequeña libreta. Después de completar su vuelo a Dallas, se quedó en la sala de espera de la tripulación en lugar de volver a casa. Se acercó a algunos colegas de confianza, iniciando conversaciones que comenzaron de forma informal, pero pronto se tornaron serias. ¿Te ha pasado algo así alguna vez?, preguntó con cuidado después de compartir su propia experiencia. Algunos parecían incómodos y cambiaron de tema. Otros bajaron la voz y compartieron historias de haber sido interrogados en áreas donde los colegas blancos se movían con libertad sobre comentarios sobre su actitud cuando hablaron sobre problemas con los ascensos que se otorgaban a pilotos menos experimentados. Nunca se lo dije a nadie, confesó un supervisor de personal de tierra llamado Luis. ¿Quién me creería a mí antes que a la gerencia? Necesito este trabajo. Cada conversación revelaba más hilos del mismo patrón. Andrew lo anotó todo. Fechas, horas, nombres, incidentes. No solo estaba recopilando quejas. Estaba construyendo un caso. Al final de la semana, Andrew había hablado con 23 empleados de diferentes departamentos. 17 tenían sus propias historias. Algunas eran sutiles, al quedar fuera de las cadenas de correo electrónico o reuniones sociales. Otras, descarado, como el incidente del guardia de seguridad. Andrew se quedó hasta tarde en la mesa de la cocina organizando sus notas. Su esposa le trajo té alrededor de la medianoche. ¿Qué planeas hacer exactamente con todo esto?, preguntó con preocupación en la voz. Algo que no se pueda ignorar, respondió él. Algo que genere un cambio real. El martes siguiente, Andrew se reunió con Powell para tomar un café cerca del aeropuerto. El ingeniero de mantenimiento parecía nervioso, mirando a su alrededor como si le preocupara que lo vieran.
He estado llevando un registro de todo, explicó Andrew, mostrándole las notas organizadas, sin nombres para mayor privacidad. Y no soy el único que ha estado haciendo esto. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había impresiones de otros 2 empleados veteranos que habían estado documentando discretamente incidentes similares durante años. Habían oído lo que Andrew hacía y le habían confiado sus registros. Hay un patrón aquí. Andrew continuó, no solo malas experiencias al azar. Mira las cifras de contratación que obtuve de recursos humanos. La hoja de cálculo mostraba una imagen clara. Los candidatos pertenecientes a minorías fueron contratados a tasas mucho menores que los solicitantes blancos igualmente cualificados. Los contratados ascendieron más lentamente. La tasa de rotación de los empleados pertenecientes a minorías era casi el doble que la de sus homólogos blancos. Powell abrió mucho los ojos al hojear las páginas. Esto es sistemático. Andrew asintió. Y por eso las quejas individuales nunca cambian nada. El sistema está diseñado para tratar cada caso como aislado, como si fuera un malentendido. Pero cuando lo sumamos todo, preguntó Powell. No vamos a presentar una queja, respondió Andrew con firmeza. Estamos presentando un caso con soluciones. He estado investigando lo que otras aerolíneas han hecho con éxito. Compañías que tienen programas de diversidad reales, no solo palabrería. Le mostró a Powell otro documento, un borrador de propuesta de cambios de procedimiento que abordaría los problemas directamente. Incluía todo, desde prácticas de contratación revisadas hasta medidas de rendición de cuentas para los gerentes y programas de mentoría. Esto es importante, dijo Powell con un dejo de preocupación en la voz. Puede que a la gerencia no le guste que le muestren estos problemas. Probablemente no, asintió Andrew. Pero no me interesa si les gusta. Me interesa arreglarlo. Mientras hablaban, el teléfono de Andrew vibró con un mensaje de un colega de programación. El mensaje era breve pero claro. Aviso. Cambiarán sus asignaciones de vuelos el mes que viene. Menos internacionales, más regionales. Amber le mostró el mensaje a Powell. Han oído que estoy hablando con gente. Ya están intentando responder. Powell pareció alarmado. Quizás deberíamos esperar. Ser más cuidadosos. Y negó con la cabeza. No más esperas. No más cuidados. Eso es con lo que cuentan. Con que tengamos demasiado miedo de causar problemas. Cerró su cuaderno con un chasquido decisivo. Para esta fecha la semana que viene, todos los miembros de la Junta tendrán una copia de este informe y serán parte de la solución o parte del problema que todos conocerán. La sala de juntas de Celestial Airways ocupaba toda la planta superior de su sede, con ventanas que daban a las pistas donde los aviones despegaban y aterrizaban en perfecta secuencia. Andrew nunca había sido invitado allí. A los pilotos, incluso a los de mayor antigüedad, rara vez lo eran. Pero hoy era diferente. Andrew llegó 15 minutos antes, vestido con su uniforme completo de capitán. Lo acompañaba su viejo amigo Thomas, un abogado de aviación al que conocía desde sus días en la Fuerza Aérea. Se sentaron en la sala de espera viendo entrar a los miembros de la Junta. Hombres y mujeres con trajes caros, con portafolios de cuero y tazas de café. ¿Seguro?, preguntó Thomas en voz baja. Una vez que entramos, no hay vuelta atrás. Andrew asintió. Llevo 20 años volviendo atrás. Hoy no. Cuando entraron en la sala de juntas, la conversación se apagó al instante. 12 rostros se volvieron hacia ellos con expresiones que iban desde la curiosidad hasta una molestia apenas disimulada. Capitán Taylor, dijo Wilson, el presidente de la Junta, con rigidez. Hemos reservado 30 minutos para sus preocupaciones. Gracias por su tiempo, respondió Andrew con voz firme mientras colocaba copias de su informe frente a cada miembro de la Junta. El documento era impresionantemente grueso, casi 50 páginas de pruebas, testimonios y estadísticas cuidadosamente organizadas. ¿Qué estamos viendo exactamente?, preguntó una mujer,
hojeando las páginas con el ceño fruncido. Un análisis exhaustivo de las prácticas discriminatorias en Celestial Airways, dijo Andrew simplemente, junto con las soluciones propuestas. La temperatura ambiente pareció bajar 10 grados. Esa es una acusación grave, dijo Wilson con voz tensa. No es una acusación, es un hecho documentado, respondió Andrew. Permaneció de pie, con la postura erguida, como le habían enseñado en la escuela de vuelo. La página 3 muestra las disparidades en la contratación. La página 12 detalla incidentes de trato diferenciado. La página 28 comienza la sección sobre desigualdades en los ascensos. Mientras los miembros de la Junta comenzaban a examinar los documentos a regañadientes, Andra continuó, pero no estoy aquí simplemente para señalar problemas. Las últimas 15 páginas continúan. Hay soluciones prácticas específicas que han funcionado en otras aerolíneas y en otras industrias. No había alzado la voz ni mostrado enojo, pero la fuerza de su discurso tranquilo hizo que todos en la sala prestaran atención. También me he tomado la libertad de compartir esta información con la Comisión de Igualdad de la Aviación, agregó Ander. Varios miembros de la Junta intercambiaron miradas alarmadas. La AEC era un organismo regulador con poder real. Poder que podía afectar rutas, licencias y contratos gubernamentales. Eso parece prematuro, dijo Wilson bruscamente. Esto debería haberse manejado internamente primero. Andrew arqueó una ceja. Como cuando Powell denunció discriminación a su supervisor, o cuando me hicieron esperar afuera mientras colegas blancos pasaban libremente, esos canales internos parecían estar rotos. Un miembro más joven de la Junta, llamado Chen, habló. Me gustaría tiempo para revisar adecuadamente esta información. Algunas de estas cifras son preocupantes, por supuesto, no están bien acordadas, pero debo mencionar que la AEC le ha dado a Celestial Airways exactamente una semana para responder con un plan de acción. El ambiente en la sala cambió desde desdeñosos hasta ansiosos. Andrew lo notaba en sus rostros. Esto no iba a desaparecer con promesas vagas ni un gesto simbólico. ¿Qué esperan lograr exactamente aquí?, preguntó el capitán Taylor a Wilson, quien ahora era más cauteloso. Andra se tomó un momento antes de responder. No se trataba de venganza ni de reivindicación personal. Nunca lo había sido. Quiero que Celestial Airways sea la compañía que dice ser en su declaración de misión, dijo finalmente. Un lugar donde la excelencia sea la única cualificación que importe. Donde cada empleado sea juzgado por su desempeño, no por su apariencia. Donde un piloto con 20 años de experiencia no tenga que demostrar que es digno cada vez que se contrata a un nuevo guardia de seguridad. Pasó una página del informe a una sección resaltada en amarillo. Estos cambios propuestos convertirían a Celestial en un líder en la industria. Sin embargo, no se trata solo de hacer lo correcto. Eso debería ser suficiente. También es un buen negocio. Thomas luego describió la perspectiva legal, explicando con calma cómo los cambios protegerían a la aerolínea de posibles demandas mientras mejorar la retención y la moral de la fuerza laboral. A medida que la presentación continuaba, Andrew notó un cambio en la sala. No todos estaban convencidos. Podía notarlo por su lenguaje corporal, pero estaban escuchando. Realmente escuchando, quizás por primera vez. Necesitaremos tiempo para revisar todo esto y discutirlo como junta, dijo Wilson finalmente, con un tono evasivo. Andrew asintió. Por supuesto, pero sepan que este informe representa solo el comienzo. 17 empleados actuales han presentado declaraciones. Si es necesario, están preparados para hablar públicamente. El mensaje implícito era claro. Esto no se quedaría en la sala de juntas si intentaban enterrarlo. Mientras Sandra y Thomas recogían sus materiales para irse, la miembro de la junta llamada Chen se acercó a ellos. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, algunos de nosotros sospechábamos que existían estos problemas. Simplemente no teníamos los datos ni el coraje para abordarlos adecuadamente. Gracias por eso. Andrew asintió, pero no dijo nada.
Un agradecimiento no cambiaría los sistemas. Las acciones sí. Al salir del edificio y salir a la luz del sol, su teléfono vibró con mensajes de Powell y otros que habían contribuido al informe. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Cómo les fue? Andrew respondió con una sola frase. Están escuchando. Si actuarían o no era otra cuestión, pero Andra había dedicado su carrera a calcular riesgos y prepararse para las turbulencias. Este era solo un plan de vuelo más, y estaba preparado para cualquier mal tiempo que se avecinara. Pasaron 3 días sin respuesta oficial de la Junta. Andra continuó con su horario de vuelo habitual, aunque notó cambios sutiles. Sus colegas lo trataron de forma diferente, algunos con un respeto renovado, otros con una distancia prudente. Se había corrido la voz en la aerolínea sobre su reunión con la Junta. Andrew estaba en la sala de espera de la tripulación preparándose para un vuelo a Chicago por la tarde cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba que era Thomas, su amigo abogado. «Están perdiendo el tiempo», dijo Thomas sin preámbulos. «Acabo de tener noticias de mi contacto en el departamento legal de Celestial. Están planeando formar un comité para investigar los problemas que planteaste». Y él sabía lo que eso significaba. Comité significaba retrasos, recomendaciones diluidas y, finalmente, promesas olvidadas. ¿Cuánto tiempo planean prolongar esto?, preguntó, mientras observaba cómo la lluvia comenzaba a golpear las ventanas de la sala. Mínimo 6 meses. Esperan que el ADC acepte la formación de un comité como una acción significativa y se retracte. Andra le dio las gracias a su amigo y colgó. Se quedó sentado un buen rato, pensando que esto era exactamente lo que esperaba y para lo que se había preparado. Sacó su libro de registro de piloto, el pequeño libro encuadernado en cuero donde registraba cada vuelo, cada hora en el aire. Todos los pilotos tenían uno. En el fondo del suyo, escondido entre las páginas, había una hoja de papel doblada que nunca había tenido. Para usar en sus 20 años de vuelo. Era la sección 47.3 del contrato sindical del piloto, la cláusula de paro laboral relacionada con la seguridad. Permitía a los pilotos negarse a volar si creían que había un problema de seguridad que no se había abordado adecuadamente. La mayoría de la gente pensaba en la seguridad en términos de problemas mecánicos o condiciones meteorológicas, pero Andrew había estudiado el contrato cuidadosamente. La cláusula incluía específicamente la comunicación y la cooperación de la tripulación como elementos de seguridad. Miró su reloj. Era hora de tomar una decisión. Llamó primero a Powell, luego a otros 5 pilotos que habían contribuido a su informe. Cada llamada fue breve pero al grano. «La Junta está perdiendo tiempo», les dijo, «desaplicando la sección 47.3 en mi vuelo a Chicago. La comunicación de la tripulación se ha visto comprometida por un sesgo sistémico. No puedo garantizar la seguridad de los pasajeros en estas condiciones». Hubo silencio en cada llamada. Lo que Andrew sugería no tenía precedentes. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Powell. «Dirán que te estás extralimitando. He documentado cómo el trato sesgado afecta la coordinación de la tripulación». Andrew respondió, «La conexión con la seguridad es clara. La pregunta es, ¿me sigue?». Para cuando Andrew llegó a su puerta de embarque, su teléfono vibraba constantemente. La noticia se extendía rápidamente. Otros 3 capitanes ya habían invocado la misma cláusula para sus vuelos. El agente de la puerta de embarque levantó la vista confundido cuando Andrew se acercó. «Capitán, su copiloto acaba de llamar. Dice que está invocando una cláusula de seguridad». «Yo también», dijo Andrew con calma. «Este vuelo se ha retrasado indefinidamente debido a problemas de seguridad según la sección 47.3. Los agentes abrieron los ojos de par en par. «Pero, ¿qué les digo a los pasajeros?». «Les digo la verdad. Los pilotos tienen problemas de seguridad que deben abordarse antes de poder volar». Mientras Andrew estaba en la puerta de embarque, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de un piloto de Denver.
Estoy en la sección 47.3. Luego otro de Miami. Otro de Seattle. En una hora, 17 vuelos habían sido cancelados en todo el país. A media tarde, el número había aumentado a 35. Andrew fue llamado a una reunión de emergencia con Henderson, el director de operaciones, quien parecía no haber dormido en días. ¿Entiende lo que está haciendo?, preguntó Henderson con voz tensa. Tenemos miles de pasajeros varados. Entiendo exactamente lo que estoy haciendo, respondió Andrew. Y también lo entienden los otros 63 pilotos que ya han invocado la cláusula de seguridad. La almohadilla facial de Henderson. 63 y siguen creciendo. Tanto pilotos de minorías como pilotos blancos que han visto las pruebas. Este no es un problema de minorías, señor Henderson. Es un problema de la empresa. El director de operaciones se desplomó en su silla. La Junta cree que está fanfarroneando al decir que no puede conseguir suficientes pilotos para dejar en tierra a toda la aerolínea. Revise los tableros de vuelos, sugirió Andrew. Ya estamos en el 40% de los vuelos. Mañana por la mañana, la temperatura rondará los 80 grados. Su teléfono volvió a vibrar. Otro piloto se unía al paro. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó Henderson finalmente. ¿Qué decía exactamente mi informe? Nada de comités, nada de retrasos, cambios reales a partir de ahora. El resto del día se convirtió en un torbellino de llamadas, mensajes de texto y reuniones improvisadas. Los medios de comunicación retomaron la noticia al anochecer. Una importante aerolínea canceló vuelos por acusaciones de discriminación, rezaban los titulares. Las redes sociales estallaron con quejas de pasajeros, pero también con apoyo cuando se aclaró el motivo del paro. Exempleados comenzaron a compartir sus propias historias en línea, creando una ola de presión pública. Para la medianoche, más de 200 pilotos se habían unido a la acción. Celestial Airways se vio obligada a cancelar más del 60% de sus vuelos, con más cancelaciones programadas para la mañana. El impacto financiero fue inmediato y grave. Las acciones de la compañía se desplomaron en las operaciones fuera de horario. Estimaciones conservadoras cifran las pérdidas en millones de dólares por hora. Justo antes del amanecer, sonó el teléfono de Andrew. Era Wilson, el presidente de la Junta. Ha dejado claro su punto, capitán Taylor, dijo con la voz tensa, con una ira apenas contenida. La Junta ha convocado una sesión de emergencia para las 8 de la mañana. Allí estaré, respondió Andrew. Al colgar, miró por la ventana la tenue luz del amanecer que se asomaba en el horizonte. En todos sus años de vuelo, nunca había visto nada tan hermoso como el poder de la gente unida por lo correcto. La reunión de emergencia de la Junta estaba programada para las 8 de la mañana, pero Andrew llegó a las 7:30 y encontró la sala de juntas ya llena de rostros tensos. El ambiente estaba cargado de urgencia, un marcado contraste con el tono desdeñoso de su reunión anterior. Esta vez, Andrew no estaba solo. Con él estaban Powell, el primer oficial Lee y representantes del sindicato de pilotos. Furgonetas de noticias de televisión se alineaban en la calle frente a la sede. De la noche a la mañana, la noticia había dado la vuelta al país. 286 vuelos en tierra, declaró Wilson rotundamente mientras tomaban asiento. La voz del presidente de la Junta era un caballo, probablemente debido a horas de llamadas de crisis. Nuestras acciones han caído un 18%. Tenemos miles de pasajeros varados, todo porque les pidieron que esperaran afuera. Y negó con la cabeza. No porque me lo pidieran. Esperen afuera. Porque ese incidente fue solo la punta de lanza de un problema mucho mayor. Uno que afecta la seguridad, la moral y la cultura de toda la aerolínea. Se abrieron las puertas de la sala de juntas y entró la directora ejecutiva de la aerolínea. Una aparición poco común en estas reuniones. Su expresión era sombría pero decidida. He revisado su informe y sus recomendaciones, dijo, asintiendo con la cabeza hacia Mandra.
Junto con los datos del paro laboral de hoy, los pilotos que invocan la cláusula de seguridad representan más del 60% de nuestra plantilla, tanto pilotos pertenecientes a minorías como blancos. Un silencio sepulcral invadió la sala. Las implicaciones eran claras. Esto no iba a desaparecer. Tenemos una opción, continuó la directora ejecutiva. Podemos luchar contra esto, arrastrarlo por los tribunales y las batallas de relaciones públicas durante años, o podemos reconocer que el informe del capitán Taylor ha identificado problemas reales que necesitan soluciones reales. Wilson empezó a objetar, pero ella levantó la mano para silenciarlo. La Junta puede votar como quiera, pero como directora ejecutiva, estoy implementando los cambios recomendados por el capitán Taylor con efecto inmediato. Un murmullo recorrió la sala. Andra mantuvo una expresión neutral, pero en su interior sintió un alivio que había cargado durante décadas. La directora ejecutiva se giró para mirarlo directamente. Capitán, si sus pilotos regresan al trabajo hoy, le garantizo personalmente que todas las recomendaciones de su informe se implementarán por completo, no se estudiarán, no se considerarán, se implementarán. Andrew miró a sus colegas, quienes asintieron levemente. Lo necesitamos por escrito, con plazos específicos y medidas de responsabilidad. Lo tendrán en 1 hora, prometió. Al mediodía, los pilotos de todo el país regresaban a sus vuelos. Los pasajeros que habían estado enojados por los retrasos comenzaron a comprender a medida que la noticia se difundía por las noticias y las redes sociales. Muchos expresaron su apoyo, algunos incluso aplaudieron a las tripulaciones al embarcar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Fiel a su palabra, la directora ejecutiva comenzó a implementar cambios de inmediato. Una revisión completa de los protocolos de seguridad con nueva capacitación enfocada en eliminar los prejuicios. Un comité de supervisión de la diversidad con autoridad real para revisar los asuntos de contratación, ascensos y cultura laboral. Seguimiento transparente de las oportunidades de ascenso para garantizar que no se pasara por alto a los empleados cualificados pertenecientes a minorías. Capacitación obligatoria en toda la empresa para reconocer y abordar los prejuicios inconscientes. Compensación financiera para los empleados que habían sufrido discriminación documentada. Y lo más importante, evaluación periódica de estas medidas con información pública de los resultados. 3 meses después, Andrew se sentó en una sala de reuniones diferente, dirigiendo una sesión con los nuevos pilotos. La sala era más diversa que cualquier clase de capacitación en la historia de la aerolínea. Al cielo no le importa tu apariencia, les dijo. Allá arriba, lo único que importa es la habilidad, el criterio y el trabajo en equipo. Ahora nuestra empresa funciona de la misma manera. Después de la sesión, Powell lo alcanzó en el pasillo. ¿Has visto el boletín informativo de la industria? Otras 3 aerolíneas están adoptando nuestras nuevas políticas. Andrew sonrió. Es un comienzo. 6 meses después de que le dijeran que esperara afuera, Andrew recibió una llamada de la oficina del director ejecutivo. Lo ascendían al equipo de liderazgo ejecutivo con un nuevo cargo, director de cultura operativa. Su primera tarea sería expandir los cambios exitosos a todos los departamentos de la aerolínea y ayudar a desarrollar estándares para toda la industria para otras aerolíneas. Esa noche, mientras conducía a casa, Andrew pasó por la misma entrada de seguridad donde lo habían detenido meses antes. El guardia que lo había rechazado se había ido hacía tiempo. En su lugar había un nuevo equipo, diverso en todos los sentidos, que había sido entrenado para tratar a todos con el mismo respeto y profesionalismo. Llegó un mensaje de texto de su esposa. ¿Has visto las noticias? Las acciones de Celestial están en su punto más alto. Andrew sonrió mientras escribía su respuesta. Resulta que hacer lo correcto es buen negocio después de todo. Al entrar en su casa, pensó en el viaje de esa mañana cuando le dijeron que esperara afuera. Un incidente que podría haber sido ignorado, dejado de lado, aceptado como algo normal. En cambio,
Se había convertido en el catalizador de la transformación, no solo para él, sino para toda la empresa y potencialmente, para toda la industria. Miró hacia el cielo despejado del atardecer donde comenzaban a aparecer las primeras estrellas. Durante 20 años, había pilotado aviones entre tormentas y oscuridad, encontrando siempre el camino a casa. Ahora, había ayudado a navegar algo aún más importante, el cambio. Y como los mejores vuelos, el viaje había sido turbulento, pero finalmente exitoso, llegando exactamente a donde debía llegar.